Pues mi nombre es Loli y trabajo en el departamento de postventa de empresas. Llevo ya 17 años, de los cuales la mayoría trabajando precisamente en postventa. En la parte de postventa empresa hacemos una parte muy directa con el cliente, ¿no? Somos como facilitadores del cliente cuando tienen algún tipo de problema en alguno de sus procesos, fundamentalmente incidencias en su servicio, y ahí lo que intentamos pues es digamos que mover su tema dentro de la casa pues de manera ágil, informándolo en todo momento, intentando pues, resolverlo lo antes posible y con calidad. De manera pues, indirecta estamos un poco haciendo el control y la gestión de los procesos, ¿no? El proceso de atención al cliente, el proceso de la incidencia en sí, identificación de problemas de servicio que puedan tener los clientes, ¿no? Pues, diseñando los planes de acción para la corrección de esos problemas. Más o menos resumiría un poco lo que es nuestro día a día. Pues de manera directa en el departamento somos 7 personas, ¿no? Trabajando un poco en estas funciones que acabamos de comentar. Prácticamente toda la organización trabaja en la postventa porque al final en todos los procesos hay muchísima gente trabajando. Si tuviésemos que definir la misión del departamento es fundamentalmente que el cliente esté satisfecho con los servicios que le damos, el cliente se quede con nosotros el máximo tiempo posible y que pues, el buen servicio que le damos pues, sea una barrera a la hora de irse con otro operador. Tenemos como dos momentos, ¿no? El cliente nos da un feedback. Tenemos el primero no tan bonito, ¿no? Que es el contacto inicial. El cliente nos contacta cuando tiene algún problema, no se le está resolviendo pues, como él quisiese y ese es el momento en el que tenemos que actuar de manera rápida para solventarlo, ¿no? Ese feedback lógicamente no es el momento del elogio. Pero sí es verdad que al final, sobre todo cuando reconduces las situaciones, pues el cliente pues, sí que reconoce un poco el trabajo que hacemos todos, no solo desde nuestro departamento. Y en general, pues, de todos estos años quizá pues, hay una frase que nos dijo un cliente de gran cuenta en una conversación así, en el que él estaba hablando con otra empresa que todavía no eran clientes, ¿no? Que nos definía. Decía que en R éramos como un operador pues, artesano, ¿no? Artesano que hacíamos las cosas pues, de manera muy cercana, de manera muy adaptada a lo que el cliente quiere y con un resultado, pues, como es un trabajo artesano, ¿no? Un resultado bonito, un resultado pues, de alta calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que define bastante bien lo que queremos hacer aquí.